El interludio entre la abdicación de Carlos V y el estallido de la Guerra de los 30 años es un periodo enrevesado, complicado. 6 décadas en las que se van sucediendo uno a uno una serie de acontecimientos que parecen estar guiados, como si la carnicería que se iba a producir después fuera inevitable. Puede que en esta etapa sus contemporáneos pretendiesen simular una paz, pero ahora que podemos verlo con perspectiva, nos damos cuenta de la incapacidad institucional del Sacro Imperio para afrontar las revoluciones teológicas que se estaban fraguando. Esta frágil tregua estaba sustentada en la Paz de Augsburgo, el documento firmado por Fernando I en 1555 tras la derrota de la Liga de Esmalcalda, que intentaba zanjar el asunto religioso bajo el principio de quien es la religión, de él es la religión, según el cual cada príncipe decidía la religión de su territorio y sus súbditos debían adoptar la fe de su señor, pues si no la compartían debían vender sus propiedades y marcharse al exilio. El problema es que el tratado nace con defectos muy graves, con cláusulas ambiguas que cada bando interpretó a su antojo. La cláusula más controvertida fue la del reservado eclesiástico, una norma que estipulaba que si un príncipe de la Iglesia Católica se convertía al luteranismo, debía renunciar de inmediato a su cargo y a sus tierras para que el territorio siguiera siendo católico. Esta medida rompía por completo la regla general de que cada soberano elegía la religión de su estado, por lo que los protestantes nunca la aceptaron formalmente. Además, como contrapartida para salvar las negociaciones y evitar que los reformadores se saliesen del pacto, el emperador otorgó en secreto la denominada Declaración de Fernando, un decreto paralelo que permitía a los nobles y ciudades protestantes que ya residían dentro de los territorios eclesiásticos católicos mantener su fe. Pero es que este documento se mantuvo oculto y jamás se incluyó en el texto oficial impreso del tratado, de modo que cuando los protestantes lo sacaron a la luz décadas más tarde, los juristas católicos lo impugnaron de inmediato, declarando que era un simple papel privado carente de validez legal. El resultado de todo esto no fue un tratado de paz definitivo, sino una tregua extremadamente confusa que los tribunales eran incapaces de controlar y sin solución política. El sistema Augsburgo adolecía de un problema incluso mayor. El documento reconocía el estatus legal a dos confesiones cristianas, la católica y la adscrita a la confesión de Augsburgo, esto es, el luteranismo. De modo que el resto de movimientos religiosos, aunque habían nacido al calor de la Reforma, eran considerados herejía criminal dentro de las fronteras del Sacro Imperio. La mayoría de los habitantes del imperio consideraban a los anabaptistas unos lunáticos. Estos no eran solo perseguidos por la Iglesia Católica. El propio Martín Lutero y sus seguidores instaban a ejecutarlos públicamente. Ambos bandos compartían este odio porque el anabaptismo, aparte de desafiar los dogmas religiosos tradicionales, rechazaba la propiedad privada y se negaba a jurar lealtad a los gobiernos civiles. Su mera existencia en aquel momento era sinónimo de caos indeseable. Situación distinta era la del calvinismo, cuya expansión avanzaba con rapidez por el territorio imperial. Juan Calvino había desarrollado los postulados luteranos primigenios hasta sus últimas consecuencias teológicas, y a pesar de que sus ideas generaron una fractura dentro del bloque protestante y eran observados con hostilidad por sus ideas sobre la predestinación y la Eucaristía, los luteranos no llamaban a quemar a los calvinistas en la hoguera. Si el calvinismo se hubiera expandido fuera de las instituciones imperiales, al igual que los anabaptistas, es muy probable que católicos y luteranos se hubiesen aliado para aplastarlo en cuanto lo vieran como una amenaza. Pero el tablero político dio un vuelco absoluto cuando la reforma calvinista penetró en las altas esferas, y en 1563
el elector Federico III del Palatinado oficializó su conversión. Federico no era un noble cualquiera. Se trataba de un hombre extraordinariamente rico, un príncipe elector con uno de los 7 votos fundamentales para designar al emperador del Sacro Imperio. La conversión de Federico III implicó un cambio rápido e intenso a nivel interno en la administración de su estado, y más importante aún, a nivel de política exterior. Viéndose acorralados, los líderes del Palatinato desarrollaron una política exterior agresiva e ideologizada. Sus diplomáticos tejieron alianzas internacionales con los hugonotes franceses y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Esto creó un problema gordo para la familia Habsburgo, pues el Palatinato como territorio estratégico abandonaba su ámbito de influencia. Federico III había transformado a su electorado en el motor de una militancia protestante transnacional desestabilizadora del poder de los Austrias, al margen de la legalidad imperial. Recuerden que el margrave de Brandeburgo, Joaquín II, se había convertido oficialmente al luteranismo en el año 1539, y que Sajonia también era firmemente luterana, por lo que los Habsburgo habían perdido ante los reformadores 3 de los 7 votos necesarios para asegurar su reelección imperial. Maximiliano II llegó al trono imperial poco después de la conversión de Federico al calvinismo. Para el nuevo emperador, esto no representó una crisis. La maquinaria diplomática de su familia para conceder favores funcionó a la perfección, y logró ser elegido por unanimidad. Maximiliano fue un soberano peculiar. Coqueteó abiertamente con el protestantismo, rodeándose de consejeros luteranos y leyendo sus publicaciones, hasta el punto de levantar sospechas en Roma. En cualquier caso, el monopolio de los Habsburgo sobre el trono y la ortodoxia católica de la institución estaban a salvo. Como reyes de Bohemia, los Habsburgo controlaban un voto clave que, unido a los 3 sufragios de los arzobispos católicos, blindaban por completo cualquier elección imperial. Pero ¿qué ocurriría si uno de los príncipes electores eclesiásticos decidiera también pasarse al protestantismo? ¿Y si encima éste no cumpliera con el principio de reserva eclesiástica y tras convertirse no dejase sus dominios al catolicismo? Pues fue exactamente lo que ocurrió, cuando el príncipe elector y arzobispo de Colonia, Truchsess von Waldburg, enamorado de la condesa protestante Inés de Mansfeld, decide convertirse al calvinismo en 1582 para casarse con ella. Lejos de renunciar a su cargo, Waldburg desafió las leyes del imperio al negarse a devolver sus extensos dominios a la Iglesia, pretendiendo secularizar el territorio para fundar un ducado dinástico. Este movimiento amenazaba a la mayoría católica del colegio electoral, ya que de haber tenido éxito, la balanza de los 7 votos imperiales habría cambiado un 4 contra 3 a favor de los protestantes, dejando a la familia Habsburgo en una posición más que complicada. La reacción de la Iglesia católica fue fulminante. El Papa Gregorio XIII excomulgó de inmediato al rebelde en 1583 y nombró en su lugar a Ernesto de Baviera. Se desató así una cruenta guerra regional en la que acabaron interviniendo, además de tropas bávaras, potencias extranjeras como España y el Papado. Apoyaron por su parte al lado protestante Francia e Inglaterra, demostrando que la lucha religiosa en el imperio iba a estar condicionada por las fuerzas fuera de sus fronteras. Quedó demostrada la incapacidad de los tribunales para apresar, condenar y hacer valer lo dispuesto en Augsburgo, y de cómo el emperador no podía más que ponerse de perfil y no mojarse definitivamente en estos asuntos. Y es que el emperador durante la Guerra de Colonia, Rodolfo II, representa todo lo que era una Austria, pero en el sentido más peyorativo del término. Un hombre sin proyecto político claro a medio o largo plazo, con mucho poder en teoría, pero poquísimo en la práctica. Aunque en principio era rey de Bohemia, los checos,
Tanto el pueblo llano como la nobleza eran mayoritariamente protestantes, y él carecía por completo de la capacidad para afrontar la reforma con la firmeza con la que sí lo había hecho el emperador Carlos. Rodolfo II es, de hecho, el ejemplo más temprano y evidente de la decadencia dinástica provocada por la endogamia. Sus padres eran primos hermanos directos que compartían exactamente los mismos abuelos, Felipe I el Hermoso y Juana I de Castilla. Fuera de la propaganda protestante contra el sur católico, no sabemos con certeza las consecuencias claras que tuvo esta endogamia, pero es probable que explique los trastornos mentales, depresiones y la profunda apatía que arrastró durante todo su caótico reinado. Aunque siendo honestos, y por muy incompetente que Rodolfo II fuese, le tocó gobernar en un periodo extremadamente convulso, justo cuando la convivencia pacífica entre católicos y protestantes empezaba a parecer más un sueño utópico que una realidad. La paz de Augsburgo, que había mantenido cierta estabilidad bajo sus predecesores, ya no daba más de sí ante el auge de la Contrarreforma y la expansión del calvinismo. En un imperio donde las tensiones teológicas se habían vuelto irreconciliables y las instituciones políticas estaban completamente bloqueadas, la solución militar comenzaba a asomarse como la única salida viable para ambos bandos, tal y como quedó trágicamente demostrado en Donauwörth. El incidente de Donauwörth del 1606 fue el golpe que rompió la frágil convivencia religiosa en el Sacro Imperio y mostró el camino hacia la guerra. Donauwörth era una ciudad libre imperial, lo que significaba que dependía directamente del emperador y no de ningún príncipe local. Aunque la gran mayoría de su población y su consejo municipal se habían convertido al luteranismo, quedaba dentro de sus muros un monasterio católico. La tensión estalló cuando los monjes, desafiando la voluntad de la mayoría protestante, organizaron una procesión pública por las calles con banderas y cantos católicos. Los ciudadanos luteranos lo vieron como una provocación, bloquearon el paso de la comitiva y el acto terminó en un violento disturbio popular con agresiones a los religiosos. La respuesta institucional a este altercado destruyó la confianza de los protestantes en las leyes imperiales. El emperador Rodolfo II, presionado por la Iglesia, declaró a la ciudad bajo proscripción imperial, lo que la convertía en una ciudad fuera de la ley, y encargó ejecutar el castigo al fanático duque Maximiliano de Baviera, líder de los católicos alemanes. En lugar de limitarse a restaurar el orden, Maximiliano y el ejército bávaro ocupó militarmente la ciudad en 1607 y legalizó el luteranismo por la fuerza, confiscó sus iglesias para dárselas a los católicos y anexionó de facto el territorio Baviera. Esta flagrante violación de la paz de Augsburgo demostró a los luteranos y calvinistas que ni los tribunales ni el emperador protegerían sus derechos. Tras este desastre, Rodolfo intentó lo que los Habsburgo habían hecho hasta ese momento: contentar a todo el mundo. Pero él simplemente no fue capaz de hacerlo. En la Dieta de Ratisbona del 1608, cuando llamó a los príncipes al Reichstag para solicitarles fondos y tropas en la guerra contra los otomanos, los príncipes protestantes se negaron. Su queja no era únicamente Donauwörth. Estaban cansados de que el tribunal de la Cámara Imperial, la Corte de Justicia Suprema controlada por el emperador, siempre fallase a favor de la Iglesia Católica en los litigios por las secularizaciones, exigiendo sistemáticamente la devolución de los obispados, monasterios y bienes eclesiásticos que los gobernantes reformados habían confiscado en sus tierras. Rodolfo, incapaz de dar una solución intermedia, provocó que por primera vez luteranos y calvinistas formaran un frente político unido. Estos abandonaron en bloque el Reichstag como protesta, dejando al gobierno imperial paralizado y al borde de la ruptura definitiva. Por culpa de esta parálisis política en el Reichstag, Austria se vio forzada a luchar contra los turcos, contando únicamente con el apoyo de sus aliados católicos de la Liga Santa, el Papado y España,
en un sangriento conflicto de desgaste conocido como la Guerra Larga. Una contienda que se libró principalmente en las fronteras de Hungría y Croacia, caracterizándose por una brutal guerra de asedios donde fortalezas claves como Buda cambiaban de manos constantemente. Aunque al principio la coalición cristiana logró avances importantes gracias a la alianza con los principados danubianos de Transilvania, Valaquia y Moldavia, el conflicto pronto se estancó debido a la falta de fondos, las enfermedades y las constantes rebeliones de los soldados mercenarios, que arrasaban las tierras que supuestamente debían defender. La guerra terminó agotando por completo las arcas de Viena y concluyó formalmente en 1606 con la firma de la paz de Szigbatorok. Este tratado fue muy importante desde un punto de vista diplomático. Por primera vez, un sultán otomano reconoció al emperador Habsburgo como su igual político, utilizando el título de Padishah en lugar de tratarlo como un mero rey de Viena, y se puso fin al humillante tributo anual que los austriacos pagaban a Estambul. Los protestantes, aprovechando el desgaste de guerra de Austria y bajo el liderazgo e iniciativa del joven elector calvinista Federico IV del Palatinado, fundaron la Unión Protestante, en el complejo de un antiguo monasterio en Authausen. La Liga Protestante se configuró como una confederación de carácter estrictamente militar defensiva, con una vigencia inicial pactada de 10 años. Su núcleo fundacional estuvo compuesto por el Palatinato, el Ducado de Württemberg y el Margraviato de Brandeburgo, extendiéndose pronto a ciudades libres estratégicas como Estrasburgo, Nuremberg y Ulm. El gran ausente de esta gran coalición fue el electorado de Sajonia, cuyo arraigado luteranismo ortodoxo le impedía unirse a una liga controlada por teólogos calvinistas a los que consideraba desleales al emperador. La constitución de la Unión Protestante supuso un desafío radical al derecho vigente. La paz de Augsburgo prohibía de forma explícita la creación de ligas militares particulares que dividieran los círculos imperiales. La Unión estableció su propio sistema de recaudación de impuestos de guerra, reclutamiento de regimientos, almacenamiento de arsenales y dirección militar unificada. En respuesta a la creación de la Unión Protestante y justificando su existencia en la defensa del derecho imperial y la paz de Augsburgo, Maximiliano de Baviera fundó la Liga Católica en 1609. Esta coalición estuvo compuesta principalmente por el poderoso Ducado de Baviera como líder militar y político, junto a los 3 vitales principados electorales eclesiásticos de Maguncia, Treveris y Colonia, además de una gran constelación de pequeños obispados y abadías católicas del sur y el oeste de Alemania, como Würzburgo, Bamberg y Constanza. Con esta estructura, los Habsburgo y Baviera lograban unificar bajo un mismo bando militar todos los territorios católicos del sur del imperio, creando un contrapeso perfecto al bloque protestante del norte. A esta organización se unieron inmediatamente la monarquía hispánica y el papado. El Sacro Imperio Romano Germánico quedaba oficialmente dividido militarmente, a la espera de una simple chispa que hiciera todo saltar por los aires. El último gran acontecimiento de este periodo combinó la inestabilidad dinástica de la casa reinante con la extrema polarización religiosa en el reino de Bohemia. En julio del 1609, el acorralado emperador Rodolfo II, buscando desesperadamente el apoyo de los estamentos de Praga para evitar que su hermano Matías le arrebatara la corona de Bohemia, se vio obligado a firmar uno de los documentos políticos más célebres de la época, la Carta de Majestad. La Carta de Majestad otorgaba libertades religiosas sin parangón a la nobleza y las ciudades de Bohemia, un reino donde la mayoría de la población se adscribía a diversas corrientes protestantes, incluyendo luteranos, calvinistas y los tradicionales husitas o hermanos bohemios.
El documento garantizaba la libertad absoluta de conciencia, el derecho a construir iglesias y escuelas protestantes en tierras de la corona y creaba una institución defensiva única, los defensores, un comité de nobles protestantes con autoridad legal para convocar asambleas propias y levantar milicias si sus libertades eran conculcadas por las autoridades reales católicas. Cuando Rodolfo II fallece en 1612, su hermano Matías asume el trono imperial. La corona de Bohemia fue asignada a su primo, el archiduque Fernando de Estiria. Fernando era un católico radical. Había sido académicamente formado por los jesuitas y era célebre por haber extirpado el protestantismo de sus territorios mediante decretos de expulsión forzosa. El choque entre el marco legal de la Carta de Majestad, defendida por los nobles de Praga, y el absolutismo católico de la Contrarreforma encarnado por Fernando, acabó con el equilibrio que había sostenido al imperio durante 60 años. Los intentos de Fernando por clausurar templos protestantes en las localidades de Broumov y Rov crearon una gran indignación entre los checos. Y en la mañana del 23 de mayo de 1618, aristócratas protestantes arrojaron a los gobernantes imperiales por las ventanas del Palacio de Praga. Justo después, los nobles protestantes de Bohemia crearon un ejército de urgencia propio con miles de hombres. Los líderes rebeldes eran plenamente conscientes de que habían cruzado una línea de no retorno al atacar a los representantes directos de Fernando. Sabían que la corona consideraría el acto como una alta traición y que la respuesta militar de los Habsburgo no tardaría en llegar, por lo que necesitaban una fuerza armada para defender Praga y repeler el inminente castigo imperial. Fue así como inició un conflicto de una brutalidad sin precedentes, una conflagración a una escala que Europa jamás había conocido hasta ese momento, y que pasaría a los anales de la historia como la Guerra de los 30 años.